Cata, porque es día viernes, ¿ya? Y tratamos de terminar siempre con una nota alta, así que cuando son las 9 de la mañana con 39 minutos vamos a presentar nuestra sección. A esta hora en Más que Números comienza Generación FEN, el espacio de egresados y egresadas de la Facultad de Economía y Negocios de la U de Chile, la red más grande del país. Bueno, nuestro invitado de hoy es un conocido de la casa, lo hemos tenido varias veces, se llama Sebastián Sensacua, es gerente de Economía y Estrategias en Vice Inversiones. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola. Hola, Patricio. ¿Cómo estás, Catalina? Un gusto saludarlo en este contexto. Igualmente. Un poquito diferente, así que, sí, pero muy contento de estar acá con ustedes. Igual vamos a aprovechar tus capacidades y experiencia para hacerte estas preguntas. Y vamos a aprovechar igual, Sebastián, pero queremos conocer un poquito más la persona y la trayectoria. Tú estudiaste Economía, generación 2005. ¿Siempre supiste que querías Economía, Sebastián? Mira, al principio no, pero lo fui descubriendo en el camino de la carrera. Estaba también un poquito indeciso entre economía o también arquitectura. Y da la curiosidad también de que la Facultad de Arquitectura también está al lado de la Facultad de Economía y Negocios de la Chile. Entonces era todo en el mismo campus, por decirlo de alguna forma. Pero luego, con el pasar del tiempo y viendo cómo estaba avanzando en la carrera, me fui definiendo más por economía, y que al final lo que más me gusta y lo que me apasiona también de lo que estoy también teniendo acá en el Vice también, en lo que estoy trabajando acá en el equipo. Uh-huh. Oye, saliste de la universidad y te fuiste al tiro al Vice, ¿es tu único empleador? Inmediatamente, sí, desarrollé carrera acá, igual con un aprendizaje continuo. Partimos acá en el área de estudios primero, por el lado de renta variable y economía, y ya ahora último esto ha ido migrando, y ahora más bien estamos en la parte de asesoría de clientes por el lado de diseños de estrategia, de diseño de portafolios de inversión para cumplir sus objetivos de corto, mediano y largo plazo, enfocándose en lo que se conoce como las 3L. La L de liquidez, cómo administras a lo mejor tus inversiones para necesidades inmediatas, legado, cómo ves tu patrimonio para futuras generaciones, y también longevidad, en el fondo, cómo quieres en el fondo construir este patrimonio para tus años dorados, por decirlo de alguna manera, cuando ya llegues a la edad de la jubilación. No había escuchado el concepto, me gustó, 3L, ¿eh? Está bueno. Sí, es bien entretenido, bien didáctico también en las conversaciones con los clientes acá, así que súper bien. Oye, Sí. a propósito de lo mismo, que quería preguntarte, Sebastián, ¿hay trabajo hoy día desde el sistema financiero para acercar estos temas a la gente en general? Bueno, sí, Cata, nosotros igual estamos tratando de esforzarnos en las comunicaciones bastante, o sea, en el fondo, por lo general los temas de inversiones tienden a ser un poquito áridos, con conceptos muy sofisticados, y yo creo que la industria ha ido migrando, porque antes a lo mejor el lenguaje era muy centrado en un cliente específico, como un fondo de pensiones o una compañía de seguros o una administradora general de fondos que maneja estos conceptos. Ahora como que se ha abierto mucho más la cancha, porque se ha permitido el acceso también a otras entidades a ofrecer este tipo de servicios de asesoría, y que tiene que tener un tema de comunicación, y que bueno, también la legislación tiene que ir avanzando de la mano para ir regulando obviamente todo este tipo de industrias asesores, en donde también nosotros estamos regulados por la CMF, por lo que en el fondo cumplimos con estos requisitos, pero sí, obviamente es un desafío constante de cómo podemos aterrizar esto y hablarlo en simple, porque afecta obviamente a todos y en decisiones muy cotidianas, entonces sí, es bien relevante lo que tú mencionas. Sí, se han puesto harto las pilas a las instituciones financieras, o sea, yo todavía creo que en general, no hablo del Vice, pero les falta todavía entrar a lo más práctico, porque les dicen ahorrar, claro, es bueno, ahorre. Está bien, es la primera parte, pero después hay que decir cómo ahorrar, hay que hacer el plan, hay que sentarse, hay que darle herramientas quizás electrónicas, está en la planilla, llena sus gastos. Ese rol lo están cumpliendo más los influencers, encuentro yo, los finfluencers, pero los bancos ya me imagino que se van a poner al día. Oye, Sebastián, no estabas tan claro que ibas a estudiar economía, pero finalmente te gustó. No sé si elegiste la FEN, elegiste la universidad, quisiera saber, no sé si fue voluntario o no, pero ¿qué encontraste ya?
Bueno, siempre lo tuve como primera prioridad en el momento de postular, ¿eh? Así que sí tenía, por el rol que tenía que tiene la universidad en ese sentido, primero partiendo por un tema del rol público que tiene, que es bien relevante, y como en el fondo esto también impacta a distintos ámbitos de la sociedad y del entorno. Entonces como que tenía en el fondo el foco de entrar a la Universidad de Chile y bueno, la Facultad de Economía y Negocios que también tiene una historia bien larga, una tradición también bien importante, me atraía mucho en su minuto. Ahí, al principio iba con ese foco, con un foco posiblemente más sector público, más Banco Central, Hacienda posiblemente, pero en la medida que fui avanzando en la carrera, como que me fui orientando más hacia otro tipo de cosas, también mezclando un poquito más el tema económico con el tema de finanzas, el tema de mercado, desde el punto de vista de la macroeconomía principalmente, de cómo eso impacta en distintos tipos de inversiones, por ejemplo, etcétera, porque también en el transcurso de mi carrera se dieron eventos que empezaron como a orientarme a esa situación. Sebastián, te quería preguntar perdón, Pato, Es que quería profundizar qué eventos lo marcaron. Tú eres generación 2005, o sea, tú estás como en el segundo tercer año con la subprime. Exacto. Claro, entonces entramos como entre el 2005 y ya el 2008, 2007 estábamos con los temas de Estados Unidos, con la crisis subprime, ¿no es cierto?, todo este fenómeno, y que también la facultad aprovechó también de incorporar en los ramos. A veces uno piensa que solamente uno va a aprender la teoría o en el fondo en esas líneas, pero que esas cosas que también están evolucionando en la economía global y cosas que están pasando, se vayan generando los espacios también dentro de la universidad para poder involucrarlos, incorporarlos y así volver las cosas más aplicadas. Tanto por ese lado de la subprime, por ejemplo, como también cuando salí el 2010, bueno, también estábamos con el tema de Europa, ¿no es cierto?, las crisis de deuda soberana, estos 5 países, ¿no es cierto?, que estaban con alto nivel de endeudamiento, el tema de Grecia, Portugal, ¿no es cierto?, sí. España, Italia, Irlanda también, que en el fondo fue como el coletazo de lo que venía después de Estados Unidos, en el fondo como estas economías se vieron con mucha deuda, o sea, en el fondo todo eso marcó bastante mi paso por la universidad. Qué bueno. Sebastián, te quería preguntar algo que nunca hablamos acá en el programa, pero habilidades blandas que pudiste desarrollar también en paralelo en la FEN. Bueno, sí, la facultad también entregó, en ese sentido, me entregó espacios para desarrollar este tipo de habilidades blandas de comunicaciones, sobre todo. O sea, pensemos en el fondo el rol que estoy teniendo hoy día también en el vice, en el banco, que tiene un rol de vocería, y cómo eso se va trabajando. Ahí, obviamente, el tema comunicacional fue relevante, el tema de presentaciones, el tema de cómo uno va elaborando discursos, porque a veces uno tiene las ideas en la cabeza, pero cómo las trata de plasmar, cómo las trata de comunicar de manera clara y asertiva, en ese sentido también la universidad te ofrece ese tipo de herramientas y también, bueno, dentro de los ramos libres también hay espacios como más de esparcimiento y también de desarrollo de otro tipo de cosas. O sea, a mí me hubiera gustado haber hecho un poquito más de deporte, pero me dediqué más a temas de música que estaba también en la universidad, por lo menos en ese momento en que estaba, espacios a lo mejor para poder hacer ese tipo de cosas también. Oye, Sebastián, que como música, yo soy de otra generación, yo tuve electivos, podía elegir fútbol, varios deportes, yo elegí tenis 1 y tenis 2, y lo valoré mucho porque ahí pude desarrollar mis talentos deportivos. ¿Tú tuviste música? ¿Hay música como electivo en la FEN? Sí, bueno. O sea, tuvimos, bueno, ahí tendría que averiguar si todavía continúa, pero había un electivo de música en donde incluso con los que estábamos en ese momento en el electivo se armó una banda, participamos en un festival, me acuerdo, de la facultad. Más obvios, digamos, todas las matemáticas, contabilidad, estadística, economía, en fin. ¿Fue muy duro ese periodo en términos de estudio, Sebastián? Bueno, sí, requería mucho esfuerzo, en ese ámbito de todas maneras, pero en el fondo porque también había una calidad también docente, hay una calidad docente súper buena y que en el fondo te va exigiendo, y con profesores, de primer nivel. O sea, yo agradezco mucho el espacio que tuve con profesores como Landerreche, como Agosín, por ejemplo, por el lado de macro y también de aspectos monetarios, que son como los ramos que en el fondo también me fueron orientando como en lo que finalmente ahora estoy haciendo acá también en el banco, que es bien relevante.
Entretenido. Oye, bueno, y hablando de macro y de aspectos monetarios, queremos aprovecharte, Sebastián. Estamos a unos minutos de escuchar el discurso de Powell en Jackson Hole, que decía la Cata que antes iban a pescar y ahora van a discutir de política monetaria. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué escenarios se nos abren acá? ¿Qué puede decir y cómo se van a interpretar? Bueno, el simposio, Pato, en el fondo el título del simposio tiene que ver de cómo se desarrolló. En el fondo es acerca de la transmisión de la política monetaria hacia la economía real. Y ahí obviamente parte de la innovación que han hecho los bancos centrales en la última década en particular, ha sido el tema de comunicaciones. En el fondo, ofrecer conferencias de prensa después de las reuniones de política monetaria, entregar mayor información al mercado, porque en el fondo, al parecer, eso también está permitiendo generar efectos en las bolsas o también en los activos financieros y también en la economía. Y hoy día posiblemente lo que nos pueda decir Powell va a ser bien relevante posiblemente para los mercados financieros, porque si se acuerdan, a comienzos de agosto tuvimos unos tropezones en el mercado accionario, un retroceso en las bolsas ante datos de empleo en Estados Unidos que fueron más débiles. Sin embargo, en la medida que fue pasando el tiempo del mes, se fue digiriendo un poquito más este dato de empleo de julio, que fue bajo lo esperado, en donde finalmente los fenómenos que afectaron esta menor creación de empleo, hubo un componente climático relevante. Si se acuerdan, en julio se dieron huracanes en Estados Unidos que interrumpieron vuelos, cancelaron en el fondo algunas actividades, etcétera. Entonces, hubo una disrupción en esa situación que ahora no se está repitiendo. Entonces, eventualmente fue algo transitorio. Por otro lado, los datos de comercio minorista también han sido mejores a lo esperado. La inflación también en Estados Unidos ha estado con una tendencia de moderación. Entonces, aquí el punto relevante es cómo Powell inicia su conversación en este simposio, si es que en el fondo empieza a hablar de que el proceso de bajas de tasas en Estados Unidos, que estamos prácticamente ya en septiembre con el primer movimiento, se justifica por un escenario de inflación que se está moderando y que está permitiendo este proceso, o si es un tema asociado a debilidad del mercado del trabajo. Claro. Si es el primer caso, posiblemente la situación es más positiva para los activos de riesgo, más positiva para los mercados de renta fija por el lado de más corto plazo, me refiero a las tasas más cortas, porque en ese sentido se asocia con que la inflación está moderándose y una economía que sigue creciendo permite a lo mejor ese proceso de ajuste, por lo que es positivo para la renta variable. Al contrario, si es que en el fondo vemos que el discurso se ancla a un tema de mercado laboral, que hay una preocupación por el empleo, hemos visto cifras ahora último de revisiones del último año, que fue una contratación menor que las que finalmente se había presentado. Si es que la conversación va por ahí, a lo mejor ahí el mercado va a estar un poco más preocupado y ahí más bien el fenómeno puede ser completamente distinto para las bolsas. A lo mejor sí vamos a ver un retroceso adicional en las bolsas. Renta fija de más largo plazo, bonos del Tesoro, por ejemplo, a 10 años, sí con un comportamiento más positivo, por tasas que pueden caer de manera más fuerte, anticipando a lo mejor que en septiembre la baja de tasas puede ser de mayor magnitud o que el proceso puede ser más fuerte de bajas hacia adelante, podrían darse esas situaciones. Por lo que, como parte hablando, va a ser bien relevante. Antes también se hablaba incluso de la corbata, si es que iba con una corbata de un color u otro. O sea, hasta ese nivel se han dado estas discusiones respecto de la comunicación que puede tener la Reserva Federal hacia los mercados. Por lo relevante que es también para este tipo de instituciones, etcétera. Sebastián, los movimientos que ha registrado el dólar esta semana anticipan un poco eso que se prevé ocurra el 18 de septiembre. Sí, en nuestra opinión, acá en Vice Inversiones suscribimos más el escenario de que la inflación está permitiendo este proceso de bajas de tasa y que no es un tema de crecimiento más débil. Por lo que en ese sentido vemos que la apreciación del peso chileno frente al dólar está reaccionando también en esa línea. Nuestra opinión también suscribe de que el tipo de cambio, posiblemente con esa situación o con ese discurso, puede tener un espacio adicional de baja y acercarse a lo mejor hacia los 900 pesos. Eso que estamos viendo como niveles a lo mejor para ver en base a esa perspectiva. También porque el cobre se ha recuperado. Eso también es otro indicativo que se alinea un poco con este escenario. O sea, si la situación fuera más negativa, deberíamos ver a lo mejor que no solamente la bolsa esté con presión a la baja, sino que también el cobre retroceda, el dólar suba, los spreads corporativos, o sea, lo que se le exige a una empresa sobre una tasa de bono de gobierno también salte o sea más alto, se le exija más en ese sentido para prestarle ese tipo de empresas, no ha pasado. Entonces, por eso vemos que más bien el discurso se está alineando a una posibilidad de baja de 25 puntos, con una tesis de inflación que se está moderando, más que una preocupación por el crecimiento de la economía en Estados Unidos. Sebastián, ahora yo me imagino que se abren dos escenarios bien distintos
En ambos se bajan las tasas de interés en Estados Unidos, pero en uno se bajan suavemente, digamos, y llevan a la economía a un aterrizaje suave, y en la otra se bajan más fuertemente, como una reacción de un debilitamiento de la economía, entran temores recesivos, y yo no sé si el dólar se comporta de la misma manera. Tiendo a pensar que no, que si Estados Unidos entra en una recesión, por más que bajen las tasas, en Chile el dólar no caería, más bien subiría. No sé cómo lo ves tú. Exactamente, coincidimos plenamente contigo, Patricio. En el fondo, si es que uno pensaría que por una baja de 50 puntos base debería ser algo, por esas noticias que tú mencionas, algo que podría alentar el tipo de cambio que siga bajando, pero todo lo contrario. O sea, es porque en el fondo estamos teniendo una economía que está con complicaciones, con un deterioro, y sabemos que si Estados Unidos empieza a tener dificultades, el resto del mundo también empieza a tener mayores problemas. O sea, si hay un resfrío en Estados Unidos, se asocia también con que el resto del mundo pueda tener una complicación mayor, ¿no? O una pulmonía. En el fondo, ese es como en el fondo el sesgo que podría venir en base a esa situación. Pero en nuestro lado, por nuestra visión, por escenario central, suscribimos más una tesis de aterrizaje suave, una inflación que se modera y que está permitiendo en ese sentido un dólar que se puede ir debilitando más que fortaleciendo en ese sentido frente a las distintas monedas del mundo. Súper interesante, pues vamos a estar muy pendientes de lo que diga Jerome Powell. En 4 minutos más empieza su empieza a hablar vocería. A las 10. Empieza a hablar a las 10 y acá es cuando las noticias americanas ponen el discurso de Powell y abajo ponen los indicadores, cómo se van moviendo en función de lo que dice. Y de repente dice algo mal y tú ves una caída, pero vertical. Así que muchas gracias, Sebastián, por ayudar Sebastián. A empezar a descifrar el relato. Gracias. Y sobre todo por compartir tu experiencia como alumnifénico. Que tengas buen día. Que te vaya muy bien. Igualmente, gracias a ustedes. Esperamos vernos pronto. Estén bien. Bueno. Saludos, gracias. Chao.